Hola, muy buena tarde a todos. Mi nombre es César Vázquez González. Yo estoy adscrito al Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza y a Pronatura Veracruz. Soy quien tiene el gusto de presentarles este tema que es parte de una investigación que tiene que ver con la economía azul y gradientes costeros, servicios ecosistémicos y medios de vida sostenibles. Bien, básicamente la economía azul podemos en la actualidad definirla entre lo antropocéntrico, la equidad en la distribución de los recursos marinos y los límites ecológicos. Esto parte lógicamente de una definición pues básica, esencial de qué es la economía, que podríamos tomar diferentes definiciones. Yo voy a mencionar de un autor clásico que es Mankiw en el 2001, de cómo la sociedad maneja sus recursos escasos. Esto nos lleva inevitablemente a lo que es la producción, cómo es que la sociedad decide producir, cómo, cuándo, en dónde, las implicaciones que tiene de la producción de los bienes y servicios que consume una sociedad, la forma en la que se distribuye, los canales de distribución, las rutas, las líneas de distribución de todo lo que se produce, cómo, cuándo, en dónde, quiénes consumen los bienes y servicios y también quiénes tienden a la acumulación de los bienes y servicios. La economía es finalmente una disciplina que está volcada a entender cada uno de estos procesos. Sin embargo, bueno, también es necesario tener en cuenta y entender, considerar los recursos escasos que tiene, con los que se cuenta y los fines ilimitados u objetivos ilimitados que tiene la sociedad. Derivado de esto, podemos mencionar, y sin entrar en debate, que por un lado está la economía planificada o mixta y aquel otro enfoque donde se maneja la economía de mercado o bien un estado regulador. Derivado de esto, de esta definición y después de lo que fue en Río más 20, surge y empieza a surgir este concepto de la economía azul, que está obviamente basada en la economía verde, en la economía verde y obviamente está enfocada en el mejoramiento del bienestar, la equidad social y la reducción de riesgos ambientales y daños ecológicos. Esto marca obviamente la necesidad de entender las interrelaciones entre los seres humanos y los sistemas costeros marinos y los océanos. Sin embargo, la economía azul, bueno, se enfrenta a una disyuntiva, así como se menciona en los principios de la economía, que los individuos nos enfrentamos siempre a disyuntivas. Bueno, la economía azul también se enfrenta a una disyuntiva. Por un lado, el crecimiento y la oportunidad de una economía oceánica sostenible, considerando su equilibrio en el mediano y largo plazo, y por el otro un desarrollo económico basado en el bienestar humano y la equidad social con reducción del riesgo ambiental y de la escasez ecológica. Pareciera muy similar estas definiciones, sin embargo, ha habido un, ha habido ahí una bifurcación y por un lado está un enfoque que pugna más por lo primero y por el otro lado, bueno, por el segundo punto que menciono. Esta disyuntiva estriba en el uso y manejo de las costas, los mares y los océanos, ¿no? Hay necesidades sociales, como mencionamos, la necesidad del desarrollo social y humano, todo lo que ello conlleva, el acceso a los servicios públicos, a servicios de salud, expectativas económicas, eh, que están cimentadas obviamente en lo que tiene que ver los sectores de la economía, sus actividades, sus ramas y actividades, ya sea agropecuarias, extracción de crudo en sistemas costero marinos, el desarrollo habitacional, el desarrollo turístico, desarrollo portuario, todo lo que tiene que ver con cada una de las actividades que forman parte de el motor y el desarrollo económico. Sin embargo, hay límites biofísicos y ecológicos de las costas, los mares y los océanos. Y esto es lo que hace más interesante e importante el enfoque de la economía azul, que es, y la misma economía en su definición básica, ¿no?, de disciplina, nos ayuda a entender que todo tiene implicaciones como un costo de oportunidad. Bien, de la misma forma, la economía azul
nos lleva a entender que hay límites biofísicos y cómo estos juegan un papel importante en toda esa cadena de producción, distribución, consumo y acumulación de los bienes y servicios que obtenemos de los ecosistemas costeros y marinos y de los océanos. Porque, bueno, entender que hay recursos escasos en cada una de las actividades antropogénicas que se realizan en estos ecosistemas. Hay una capacidad soportable del sistema, es decir, una capacidad de carga que obviamente está dada por los umbrales que tienen cada uno de los ecosistemas, los cuales la mayor de las veces son desconocidos y se requieren precisamente estudios para entender hasta dónde puede soportar el sistema y obviamente mantener esa capacidad de absorción que pueden tener los sistemas ecológicos para poder brindar soporte a las actividades humanas que dan paso a la existencia de una economía azul. Y bueno, también tenemos que considerar que hay toda una cuestión de diversidad cultural como límite y acondicionamiento del uso del territorio. Bien, saliendo ya del entendimiento de lo que es el enfoque de la economía azul, pues tenemos que la costa es un punto de contacto de diferentes ecosistemas. Aquí ponemos, por ejemplo, el caso de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Medellín. Es un área de estudio en la cual tenemos nosotros años trabajando en diferentes perspectivas desde el enfoque del análisis de los servicios ecosistémicos, la importancia de entender a la costa como un punto de contacto entre diferentes ecosistemas donde confluyen la atmósfera, los estuarios, el mar, los manglares, los humedales de agua dulce, de costeros de agua dulce y las lagunas interdunarias, los cuales, al estar en una configuración, conforman una intrincada relación ecosistémica en ese país, en esa configuración de ese paisaje, de ese mosaico, como pueden ustedes observar en esta imagen. Por eso es que hablamos de un gradiente costero. ¿Qué es ese gradiente costero? Para ponerlo de forma gráfica, vean ustedes que en casi todo México, dependiendo de en dónde nos ubiquemos, aquí en el caso del Golfo de México y más específicamente en la planicie costera central del estado de Veracruz, tenemos lo que es un intrincado gradiente costero. Por un lado tenemos lo que es el mar, como se puede observar en esta parte, y toda esta parte que es la zona de transición, la zona estuarina, pues tenemos ecosistemas como los manglares, tenemos las selvas inundables, tenemos los humedales de herbáceos de agua dulce, eh, humedales herbáceos también más salobres. Tenemos lo que son las playas y las dunas costeras, dunas de arena. Y todos estos ecosistemas van conformando un gradiente, el cual en cierta forma también es determinado por el grado de salinidad que exista en cada uno de la configuración de estos paisajes, de este gradiente costero. ¿Qué es lo importante? Bueno, toda la interacción de estos ecosistemas, cómo es que interactúan uno con otro y en su conjunto brindan todos estos servicios ecosistémicos, bienes y servicios ecosistémicos que el ser humano, la sociedad como se encuentra integrado, aprovechan para realizar sus actividades. ¿Qué ocurre con el gradiente costero? Pues precisamente tenemos, como menciono, un sistema humano. En diferentes ocasiones, la mayor de las veces, nos encontramos con un aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales. Tenemos esto derivado de un cambio de uso del suelo, lo cual genera obviamente un impacto en el sistema natural. Ese impacto es precisamente la pérdida de las funciones y procesos ecológicos de los diferentes ecosistemas que acabo de mencionar, que conforman el gradiente costero, y esto lleva inevitablemente a la pérdida parcial y o total de los servicios ecosistémicos. Estos servicios ecosistémicos, bueno, son todos los beneficios que el ser humano y y la sociedad aprovechan de los ecosistemas por su existencia y a partir de su uso directo o indirecto, tangible
o no tangible. Y son precisamente, como lo ponemos aquí en el esquema, son el resultado de las interacciones entre el sistema humano y el sistema natural. Estos están clasificados como se ha visto en la literatura académica en servicios de provisión, regulación, culturales y de soporte, ¿no? De provisión tenemos ahí la provisión de alimento, de maderas como para el uso de combustible en las comunidades y localidades rurales o periurbanas. Tenemos también los servicios de regulación que tienen que ver con el clima, con los procesos hidrológicos, los cuales son básicos para mantener los regímenes y procesos ecológicos que se dan sobre todo en los manglares y humedales costeros de agua dulce y agua salobre. Los servicios culturales, tenemos por ahí que en diferentes regiones del país, bueno, son son una parte importante y esencial que, por ejemplo, en el caso del Golfo de México tenemos el caso del sistema lagunar de Alvarado y de la perla de Tlacotalpan, que es conocida como la perla, la perla del Papaloapan, y no podríamos entender el que sea patrimonio cultural de la humanidad. No, eso no podría entenderse sin esa importante configuración que hay entre el sistema natural, entre el sistema humano construido, entre lo que es la localidad y toda la configuración natural que hay de humedales, manglares, los ríos tributarios que se encuentran en la región. Esta pérdida de estos servicios ecosistémicos, bueno, genera un impacto sobre los medios de vida de las comunidades y su sostenibilidad. Un impacto y esto obviamente viene a recaer en los capitales activos de los hogares. Son los capitales, bueno, todos esos activos de los cuales las comunidades y los hogares echan mano para llevar a cabo sus medios de vida, no solamente para llevar a cabo sus medios de vida, sino además para poder sobrevivir y subsistir de la mejor manera posible. Esta pérdida, bueno, tiene disminución de la capacidad de absorción, por ejemplo, en el caso de las inundaciones, la capacidad de adaptación de los ecosistemas y del sistema humano, ¿no? De la población, un aumento de la exposición ante inundaciones y también ante estiajes, ¿no? Es suena un poco por ahí paradójico, ¿no? Por un lado, sufrir de inundaciones, como es el caso de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, y también tener periodos de estiaje mucho más prolongados de los que se tenían anteriormente. También esto dado en consecuencia a no solo la pérdida de estos ecosistemas, sino también a un crecimiento de la población que obviamente incide en una mayor presión del consumo de agua y un aumento de la exposición ante inundaciones por oleaje y aumento del nivel del mar. Aquí tenemos ejemplos de el crecimiento urbano en diferentes regiones de Veracruz. Tenemos en el norte, en Tecolutla, cómo es que fue aumentando del 2003 a la fecha. Eh, si bien es cierto, el crecimiento urbano se ha mantenido más o menos estable en los últimos años, la realidad es que si nosotros podemos comparar, vemos que hay una constante presión de sobre el sistema ecológico, el sistema natural. De la misma forma lo tenemos aquí en Veracruz, aquí sí es mucho más palpable, en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Vean, aun cuando ya se habían tenido toda la experiencia de toda esta zona, se había inundado con el huracán Carl en el 2010, vean ustedes en la actualidad, ¿no? Seguimos rellenando y desecando estos ecosistemas que son precisamente los que cumplen una función hidrológica no solo en la retención de agua en el suelo, sino de su infiltración, depuración y purificación de manera natural para recargar los mantos freáticos y que los pozos estén en niveles adecuados para que la sociedad pueda consumir esta agua y la cual tenga muchísimos menores costos de potabilización distintos a los que se tendrían si estos ecosistemas no existieran.
Entonces vean el crecimiento, todo esto eran humedales herbáceos de agua dulce y aun cuando ya se había inundado esta zona, se rellenó 3 metros arriba de estas viviendas y ahora tenemos este nuevo fraccionamiento. Entonces, pues imaginen ustedes cuando vuelva a ocurrir una situación tan lamentable como durante el 2010, qué es lo que se va a vivir o qué es lo que se puede pronosticar. De la misma forma tenemos esto que es la boca del río, en lo que es el municipio de Boca del Río. Y vean ustedes, esta es una foto del 2000 y esto es de hace 2 años. Entonces, vean ustedes el dramático crecimiento aún sobre ecosistemas que son 100% necesarios para poder precisamente dar paso no solo a los servicios ecosistémicos, sino de lo que trata este foro, ¿no? De explotar adecuadamente, de aprovechar los recursos costeros, marinos y del océano para fomentar lo que es la economía azul. Entonces, renunciamos a la cobertura de estos ecosistemas y, por ejemplo, pues inmediatamente tenemos un decrecimiento significativo en la capacidad de las flotas pesqueras, por ejemplo, de la pesca artesanal y la pesca ribereña. El objetivo es proponer un esquema para entender la relación entre la economía azul y los gradientes costeros con la finalidad de analizar el impacto del estado de los servicios ecosistémicos sobre los medios de vida de las poblaciones urbanas, periurbanas y rurales. Tenemos esta disyuntiva, como ya le hemos planteado, entre objetivos antropocéntricos, los objetivos del desarrollo sostenible y los ecológicos, ¿no? Y necesitamos tratar de transitar hacia este tipo de objetivos de desarrollo sostenible, pero de una forma transicional, ¿no? En estos objetivos que tienen que ver con el agua limpia y el saneamiento, cómo podemos obtenerlo de manera con la mejor calidad posible y de manera más eficiente, las ciudades y las comunidades sostenibles, la vida submarina y la vida de los ecosistemas terrestres. Nosotros ya hemos avanzado en estudios para poder estimar el costo de oportunidad en la pérdida de los servicios ecosistémicos. En este estudio, por ejemplo, estimamos cuánto se pierde en valor para las pesquerías por cada hectárea de manglar y de humedal costero que se destina, se rellena y se destina para actividades como la ganadería y la agricultura, principalmente de caña de azúcar en el sistema lagunar de Alvarado, en la cuenca del Papaloapan. Estos fueron los resultados que obtuvimos, ¿no? Por cada hectárea, por ejemplo, de manglar, la cual se destina a la ganadería, tenemos que se pierden $18,849 a precios del 2007. Esto lo estimamos en el 2014. Y así en cada uno de los tipos de humedal de acuerdo al tipo de vegetación. Otros ejemplos fue igual para el sistema lagunar de Alvarado, estimamos todo lo que tiene que ver con la compensación por el carbono, el valor económico de estos ecosistemas y estimamos también sus costos de oportunidad y todos los niveles de indiferencia que se pueden mostrar dependiendo de el nivel de costo de oportunidad que se vaya asumiendo y el valor de estos ecosistemas de acuerdo a su capacidad de almacenamiento y captura de carbono. La situación actual, nosotros ya tenemos toda esta información, la valoración de los servicios ecosistémicos, de diferentes servicios ecosistémicos, claro, no de todos. Ahora estamos replicando y caminando hacia lo que es la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, considerando ya todo lo que tiene que ver el desarrollo habitacional, la zona industrial, ampliaciones portuarias, la infraestructura carretera y el crecimiento de la infraestructura turística. Cómo es que esto genera opresión de las costas, las playas y los humedales, la modificación de los flujos de agua superficiales y subsuperficiales y cómo esto al final impacta en las funciones y procesos ecológicos de los humedales costeros y los manglares. Los elementos para las propuestas que tenemos es precisamente incorporar el costo de oportunidad por los enfoques de los diferentes enfoques de la economía azul, a partir de actividades antropogénicas como la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, la apicultura,
tener un rediseño del sistema de áreas protegidas locales, un reajuste en las acciones y programas de manejo, una evaluación y revaloración, diría yo, de los servicios ecosistémicos, mantener los servicios ecosistémicos existentes, que es otra de los principios, para incorporar los escenarios del impacto del cambio climático. Hay que entender y seguir generando toda esta información que tiene que ver con el valor de los servicios ecosistémicos hacia las comunidades y hacia las diferentes actividades que dan pie a todo este proceso conocido como economía azul. La adaptación de los sectores económicos y sus actividades es sumamente importante y es uno de los elementos que se consideran para la propuesta. Es incorporar los servicios ecosistémicos en las acciones sectoriales como parte de la función de producción, fortalecer los reglamentos y capacidades institucionales para las normas de las actividades económicas, reducir los riesgos y los desastres a partir de el mantenimiento y la recuperación también de los servicios ecosistémicos para la prevención, la protección, reducción y mitigación de los impactos en los medios de vida y en los capitales activos de los hogares. Por último, como otro de los principios de la propuesta es generar un análisis de costo-beneficio en el cual podamos incorporar todo lo que son los indicadores financieros de cada una de las propuestas y entender cómo es que se genera este costo-beneficio, entender el flujo de efectivo por los beneficios sociales y públicos, beneficio por costos evitados en el mediano y en el largo plazo, entender también el periodo de retorno, el valor actual neto, la tasa de rendimiento inmediata, la tasa de descuento social, el costo de oportunidad y la sensibilidad de inversión. Y esta es la estructura de la propuesta. Pasamos, ¿no?, del problema de entender el uso del suelo actual de los humedales costeros de agua dulce y los manglares, su evaluación y valoración de los servicios ecosistémicos, a partir de la acumulación del almacenamiento de carbono, la reducción de picos de inundación, la regulación climática, la retención, filtración y depuración del agua, que este es un servicio ecosistémico fundamental, la recreación e información y, por ejemplo, este papel y rol que juegan como hábitat de especies comerciales en las pesquerías. Además, y más importante entender en estos en esta configuración, este mosaico de este paisaje, entender la conectividad que hay entre humedales, manglares, lagunas y arrecifes. A partir de ello, una estructura de una propuesta cimentada sobre las soluciones basadas en las comunidades y en los ecosistemas, soluciones basadas también en la naturaleza, para generar precisamente la evaluación de todos estos beneficios sociales, lo que mencionábamos, y que a partir de las soluciones basadas en los ecosistemas, entender, por el otro lado, pues la evaluación de los beneficios ecológicos a partir de las soluciones basadas en la naturaleza y que todo ello venga, nos dé como resultado, bueno, un proceso constructivo de los servicios ecosistémicos cuyos resultados sean, bueno, entender los costos evitados en el mediano y largo plazo y su impacto precisamente en la economía azul, precisamente para cada una de las actividades que se sirvan de las costas, los mares y los océanos. Conclusiones, bueno, hemos estado ya trabajando en algunos puntos que mencionamos de esta propuesta para tener todo el rompecabezas y bueno, existe un costo de oportunidad entre los diferentes enfoques de la economía azul, entre la conservación de los ecosistemas y la equidad en la distribución de los recursos costero-marinos y entre el aprovechamiento convencional de las actividades antropogénicas y la conservación de los ecosistemas. Es necesario mantener los servicios ecosistémicos de estos pues, ecosistemas existentes con la finalidad de brindar soporte a los medios de vida y ser fuente de los capitales activos de los hogares, pues, capital humano, físico, financiero, es el capital precisamente también natural y el capital social. Y de esta forma asegurar la sostenibilidad costera. Es importante también, a partir de toda esta propuesta, generar la adaptación de los sectores económicos convencionales y de sus actividades. Por un lado, el fortalecimiento institucional para la protección de los ecosistemas, es decir, a partir de instrumentos que tienen que venir a poner las bases y las reglas vigentes, entender también que
muchos de estos procesos quizás han cambiado y que esta normativa debe cambiar y adaptarse. Sin embargo, también por el otro lado, bueno, echar mano de todos estos instrumentos coercitivos fiscales para, para fortalecer la protección de los ecosistemas y por el otro, bueno, la sensibilización de los actores involucrados mediante instrumentos más sólidos y robustos. La reducción de los riesgos y los desastres, este beneficio es necesario para proteger los medios de vida de los capitales activos de los hogares, además de favorecer la economía pública, ya que se pueden evitar costos por los desastres sociales. Así como en las grandes obras de infraestructura, hay que pensar en los ecosistemas como infraestructura natural para conservarlos y restaurarlos en términos del costo-beneficio global que brindan a la sociedad y precisamente al sostenimiento de la economía azul. Por su atención, muchísimas gracias. Les dejo mi correo electrónico y pues cualquier comentario, cualquier duda, cualquier interés de participar en este proyecto o de establecer lazos y vínculos de colaboración, estamos abiertos a cualquier propuesta. Muchísimas gracias.